pasados estuvimos hablando acerca de Abraham, Génesis 12, 1 al 3, donde Dios le dice que lo iba a bendecir, que Dios lo iba a prosperar y que él iba a ser una bendición para muchos, que muchos iban a ser bendecidos a través de Abraham. Todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por Abraham. Dice específicamente Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una persona bendecida es una persona prosperada, una persona visitada por Dios, una persona que vive plenamente, no sin problemas, con los desafíos, con los retos, pero vive a capacidad, vive la vida plena a nivel personal, en su trabajo, su matrimonio, su familia, sus estudios, en todo. Vive la vida plena con los desafíos que todos tenemos, pero contando con la ayuda de Dios. Luego en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo, tomando esta situación, esta historia de Abraham, dice que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue aceptado por Dios, recibido por Dios como justo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los que queremos seguir la línea de Abraham, tenemos que entrar en la línea de la fe, de creer en Dios, porque las bendiciones de Dios se desprenden, vienen, bajan a aquellos que creen en Él. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y muchas cosas no las tenemos, no las recibimos porque no las pedimos con fe. Así que la fe es el canal, el vínculo, el puente que Dios usa para recibir sus bendiciones. Por eso muchas personas estaban apretando a Jesús en un momento dado, pero solamente una mujer que le tocó con fe recibió sanidad. Así que la fe es la clave. Y la escritura dice en el versículo 8, Gálatas 3:8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros por la fe somos bendecidos y somos colocados al lado de Abraham, juntamente con Abraham. La bendición que Dios le dio a Abraham nos la da también a nosotros por la misma forma, por la fe, a través del mismo medio. Así que nosotros, dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, otra vez, di por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, todo en el reino de Dios se recibe por fe. Siempre hemos dicho, hay un espacio para la soberanía de Dios, donde Él hace lo que Él quiera, con fe o sin fe, como sea. Pero lo que hemos visto como un patrón es que recibimos de Dios cuando tenemos fe, cuando creemos, y a Dios le agrada, a Jesús le agrada cuando creemos en Él. Y esa fe es la que nos conecta con Dios, la que nos lleva a conocer a Dios. Esa fe es la que hace que seamos justificados delante de Dios, que seamos perdonados delante de Dios. Pero también esa fe es la que nos mantiene en contacto con Dios, creyéndole a Dios. ¿Por qué las personas se apartan del Señor, se apartan de la iglesia, se apartan del evangelio? Porque en un momento dado su fe es minada, su fe es destruida, su fe se apagó. Y la fe, cuando se apaga, no produce, porque la fe produce, la fe genera. Por eso las personas dejan de creer, pierden esperanza, pierden la visión y ya. Entonces se apartan. Por eso las personas también se suicidan
porque ya dejan de creer. O una persona se divorcia porque deja de creer en el matrimonio. Creen que eso no es posible. La fe es la clave. La bendición, el Espíritu Santo vienen a nuestras vidas a través de la fe. Así que la fe es la puerta que abre los estanques de las bendiciones de Dios sobre nosotros. En Gálatas 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Más la escritura en el versículo 22 dice: lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Imagínense que aquí hay una gran fortaleza. Todos estamos encerrados bajo pecado, ¿Cómo uno sale de la fortaleza del pecado? ¿Cómo uno sale de la esclavitud? Por la fe. Tú te puedes fajar haciendo obras y trabajo y sirviendo y no sales de la esclavitud del pecado. Cuando tú tienes fe en Jesucristo, fe en el Salvador, fe en que Él murió por ti, por tus pecados, inmediatamente saliste de ahí, por gracia. Por eso los que son de fe son los que salen de la esclavitud. Los que creemos en Dios somos los que recibimos el perdón de nuestros pecados. Los que creemos en Jesús como Señor y Salvador somos los que recibimos vida eterna. Los que tenemos fe somos los que recibimos el Espíritu Santo. Por eso no hay nada para gloriarse. Yo no puedo decir: no, pero es que aquí en esta fortaleza yo me porté bien, yo era bueno, yo ayudaba a los demás y por eso Dios me liberó de aquí del pecado. No hay nada para gloriarse. Todos nosotros éramos enemigos de Dios, todos nosotros éramos pecadores, todos nosotros íbamos hacia una condenación, sobre todos nosotros pesaba la ira de Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, impartió su gracia y nosotros tuvimos fe y salimos de la oscuridad. Salimos de la oscuridad a la luz de Jesucristo. La promesa de bendición, la salvación, vida eterna, perdón de pecados, comunión con Dios, todo esto viene a través de la fe en Jesucristo. Por eso cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, entramos en la bendición de Abraham. ¿Cuántos han entrado en la bendición de Abraham? Amén. Por la fe en Jesucristo. Entramos a una nueva tierra, entramos a una vida nueva, a las bendiciones de Dios, al trato de Dios con nosotros, a su presencia, su acompañamiento, su provisión, sus milagros, sus sorpresas. Es más, dice la Biblia en Efesios 1:3 que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y todo esto viene por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, cuando nosotros creemos en el Señor. Ahora, dice, volviendo otra vez a Gálatas 3:6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que tú y yo somos hijos de Abraham, somos de ese linaje, somos de ese paquete, somos de esa cultura de fe. Nosotros somos el pueblo del libro y el pueblo de la fe. Somos bendecidos. Ahora, Dios le dijo a Abraham no solamente que lo iba a bendecir, le iba a dar una vida rica, una vida plena, una vida próspera, sino que le dijo: y serás bendición. No es que Dios nos bendice para qué, no es ese el punto. Son dos propósitos que Dios tiene con nosotros. No es uno para que se cumpla el otro. No. No es que te bendeciré para que seas bendición. No es ese. No es que el propósito final es que seamos bendición. No. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos salvación. Dios quiere darnos vida eterna. Dios quiere limpiar nuestros pecados. Dios nos ama a nosotros por nosotros, como nosotros somos. Él quiere bendecirnos. Tiene planes de bien, planes de bondad. Cuando Él piensa en nosotros, piensa en paz, en bienestar. Él quiere cosas buenas para nosotros. Te bendeciré. Ese es su propósito.
pero también tiene otro propósito. Quiere también que nosotros seamos bendición a los demás. Quiere convertirte a ti, no solamente en canal de bendición, sino que tú seas una bendición a los demás. Tú eres el portador de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. Tú tienes contacto con Dios. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Tú tienes a Dios mismo dentro de ti. Tú tienes un mensaje. Tienes el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Tú tienes el mensaje del evangelio. Tú tienes un testimonio en tu vida de una vida transformada por el Espíritu Santo. Tú tienes el amor de Dios, que dice la Biblia que ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tú tienes el apoyo de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, que dice: vayan y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres una bendición a donde quiera que tú llegues. Yo que he estado en un par de esas tribus alejadas totalmente de la civilización, piensa por un momento que tú llegas a una tribu de esas que no conocen nada de Dios, nada de Jesucristo, nada de la Biblia. Tienen sus cultos paganos, idólatras, sus costumbres paganas, su pecado, su malicia, tienen todo. Y llegas tú. ¿Qué tú crees que va a ocurrir? En una tribu donde no hay presencia de Dios, en una tribu donde no hay evangelio, donde no hay evangelismo, donde no hay manifestación del poder de Dios, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Una tribu que vive en prácticas abominables, que vive en oscuridad. Desde que tú llegaste, llegó la luz de Dios. Desde que tú llegaste, tú vas a comenzar a orar por esa gente. Desde que tú llegaste, tú vas a mostrar tu vida, tus actitudes, tu testimonio, tu conducta, tus acciones. Desde que tú llegaste, ya tú eres una luz. Tú vas a mostrar el amor, el servicio, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Desde que tú llegaste, tú vas a estar orando por los enfermos dentro de su proceso, obviamente. ¿Qué va a ocurrir en un año, en 5 años, en 10 años en esa tribu? Contigo ahí o contigo y un equipo de misioneros. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué transformación? ¿Cuánta luz esa tribu va a recibir? ¿Cómo Dios te va a usar? Ahora piensa por un momento que tú llegas a una empresa donde no hay cristianos. Llegaste tú. ¿Qué va a pasar? Llegó la luz de Dios. Llegó la presencia de Dios. Llegó una persona que va a orar por las diferentes personas de la empresa. Llegó alguien que Dios va a usar escuchando problemas, orando por los problemas, orando por situaciones, orando por sanidad, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje de esperanza. Llegó la luz de Dios. Tú eres una bendición. Tú llegas a un vecindario, pon tú a un vecindario donde no hay ningún cristiano. Desde que tú llegaste, los ángeles se mudan para allá, para donde tú estás. Desde que tú llegaste, hay una atmósfera espiritual que Dios va a comenzar a manifestar a través de ti. Tú vas a comenzar a orar por las familias, a orar por las casas. La gente te va a conocer, el testimonio tuyo se va a ver. Todo el mundo se va a dar cuenta que ahí hay una luz, que ahí hay un resplandor, que ahí hay una bendición. Eso no quiere decir que tú seas perfecto, perfecta, no. Pero Dios está contigo donde quiera que tú vayas y tú eres una bendición. A donde quiera que tú vayas, tú eres una bendición. Comienzan a verse las respuestas de Dios. Comienza a verse la paz de Dios que hay en ti. Es más, dice Jesús que cuando sus discípulos que fueran a predicar, cuando lleguemos a una casa, que digamos: la paz de Dios esté sobre este hogar. Y la paz irá. Oigan eso. A donde nosotros llegamos, llegó la paz de Dios, llegó la revelación de Dios. Somos los portadores de la bendición, de la paz, de la armonía, de la justicia que Dios trae en estos tiempos.
Dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que somos del linaje, somos hijos de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas. Es decir, nosotros recibimos bendición, pero también en nosotros, cuando nosotros llegamos a un lugar, ahí los demás van a ser bendecidos. Aún dice la Biblia que cuando una mujer o un hombre está unido en matrimonio con una persona que no es cristiana, antes no eran cristianos ninguno de los dos, uno se convierte, dice no te separes, porque tu familia, tu esposo, tus hijos son santificados, son bendecidos por el cristiano que está ahí. Por eso cuando tú estás en medio de una familia que tú te has convertido, que tú has recibido al Señor, no te salgas de ahí, quédate ahí. Comparte tu testimonio, comparte la vida de Dios ahí. Dios los va a irradiar, los va a influir. Como hablábamos el jueves, dice una palabra que serás salvo tú y tu casa. Yo no creo que eso sea una promesa general para todos. Dios se la puede dar a algunas personas. Pero yo sí creo que una persona que recibe al Señor va a tener una gran influencia sobre su familia. Una familia que nunca oraba, que nunca leía la Biblia, que nunca oía un mensaje, que nunca escuchaba una palabra de Dios, que no veían un cambio palpable, ahora van a comenzar a verte a ti. Así que nosotros somos bendición donde quiera que vamos. Dice entonces que en ti serán benditas todas las naciones, en ti también serán benditas todos los que te rodean a donde quiera que tú vayas. Te bendeciré, le dijo Dios a Abraham, y serás bendición. Tú has conocido a Dios, hermano. Tú has recibido el perdón de tus pecados. Tú has recibido salvación. Tú tienes vida eterna. Si tú te mueres hoy mismo, ya te vas para el cielo. Ahora te toca a ti, nos toca a nosotros ser bendición para otros. Ser usados por Dios para que Dios lleve su gracia a través de ti. Hay personas que solamente quieren recibir y recibir y recibir, y por eso andan de iglesia en iglesia. Porque aquí hay un predicador que está dando, y allí hay otro predicador que está dando, que tiene una palabra, y este que ora por ti, el otro ora por ti, y la gente lo que quiere hoy es recibir su bienestar. Yo pienso que esa es una parte positiva, es una parte buena, que tengamos hambre de Dios, que querramos más de Dios, claro que sí, y que oren por mí, que me impongan las manos, que me unjan, que me hagan de todo, claro que sí, yo quiero recibir. Pero también tenemos que ir a la segunda parte, también yo quiero dar. Yo quiero ser de bendición para otras personas, quiero edificar a otras vidas. Quiero que Dios me use como canal de bendición para otras personas. ¿Te está Dios usando para ser canal de bendición para otras personas? Otras personas están recibiendo al Señor a través de ti, están escuchando la palabra, estás prestando tus oídos para escuchar los problemas de la gente, estás orando por los demás. Te bendeciré y serás bendición. Dios quiere que tú te conviertas, y te digo claramente, Dios quiere, es la voluntad de Dios, quiere que tú te conviertas en bendición para los demás, para los que te rodean, aún para los que tú no conoces. En un momento dado, en un carro público, en una guagua, en el metro, en el trabajo, en la oficina, donde sea, tú puedes soltar una palabra, tú puedes dar una palabra de aliento, tú puedes orar por una persona, tú puedes escuchar a alguien con una situación difícil. Y es más, yo creo que aquí se da como un círculo, que en la medida que uno es de bendición para otros, yo creo que en esa medida también Dios nos sigue bendiciendo a nosotros. Tú bendices y Dios te bendice. Tú bendices y Dios te bendice. Mientras más bendices a otros, yo creo que Dios más te va a bendecir a ti. Te bendeciré y serás bendición. ¿Cómo uno puede ser de bendición a los demás? Hay muchas formas. Tú puedes simple y llanamente oír, prestar tus oídos.
servirle en diferentes áreas, dar palabras de aliento, palabras de ánimo. En medio de una crisis, tú puedes convertirte en un pacificador, en un ente de unidad y de armonía. Hay tantas formas en las cuales tú puedes ser de bendición a otras personas. Te quiero mencionar dos básicas que para mí son las dos más importantes. Piensa por un momento, ¿cuál es la mayor bendición que una persona puede recibir en esta vida? ¿Cuál es la mayor bendición? Si tú tuvieras un amigo, un hijo, un papá, una mamá, un hermano, alguien a quien tú ames mucho, y tú tuvieras la oportunidad de darle una sola cosa a un ser muy amado tuyo, ¿qué tú le darías? Una sola cosa, una sola cosa. ¿Le darías dinero? ¿Le darías educación? ¿Le darías propiedades? ¿Qué tú le darías? Una sola cosa. Lo más importante. Miren, hay muchas cosas importantes. La salud, casas, carros, viajes, formación. Pero una sola cosa, sin lugar a dudas, lo más importante es poner a esa persona en contacto con Dios. No hay nada más importante que eso. Si le pudiéramos regalar, dar a alguien, si tuviéramos la potestad de darle a alguien lo más importante en la vida, no sería ni educación, ni posesiones, ni salud, nada de eso. Una sola cosa le daríamos: el conocer a Dios, un contacto con Dios, que conozca a Dios. Es lo que Jesús dice al final de los evangelios: vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos, sean mis testigos. Entre tantas cosas que Jesús enseñó, habló, aún después de haber resucitado durante 40 días, el énfasis de los 4 evangelistas, de los 4 evangelios, fue ir y predicar el evangelio. Eso es lo fundamental. Lo fundamental. Hay otras cosas que son sumamente importantes. Adorar a Dios, claro que sí. ¿Qué más? Ayudar al prójimo, claro que sí. Pero todo lo que hacemos, si lo ponemos en orden de prioridades, lo primero es predicar el evangelio como nuestra labor, como nuestro ministerio, como nuestro servicio. Para eso principalmente están nuestros grupos familiares, están nuestras células, para alcanzar a los demás. Claro que ahí nos pastoreamos, ahí ayudamos, ahí nos conocemos, ahí compartimos, formamos relaciones, claro que sí. Pero lo esencial, lo prioritario es compartir la palabra con aquellos que no le conocen. Lo segundo es ayudar a los demás a crecer. Ayudar a los demás a crecer integralmente en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en su salud, en todo. Que tú te conviertas en un papá, en una mamá de otra persona o de otras personas. Que tú te conviertas en una bendición para el crecimiento de otra persona. Que esa persona vaya pasando a diferentes niveles por ti, por tu inversión, por tu tiempo, tu oración, por tu dedicación, por tu compromiso. Y nadie puede decir: no, es que yo casi no sé. Olvídate, siempre va a haber una persona que sabe menos que tú. Siempre va a haber una persona con menos experiencia que tú. Y Dios te quiere usar como canal de bendición para el crecimiento de otras vidas. Te bendeciré y serás bendición. Me estoy invirtiendo en otros. ¿Soy yo una bendición para otros? Otros están entrando a nuevas tierras. Otros están progresando, están creciendo a través de mi inversión, de mi compromiso, de mi dedicación.
no nos quedemos toda la vida recibiendo como niños, como bebés. Siempre vamos a recibir, claro que sí. Nunca debemos parar de recibir, de buscar. Señor, bendíceme, dame más, dame más. Claro que sí. Pero no nos vamos a quedar toda la vida recibiendo. Creo que si no somos de bendición para otros, la bendición sobre nosotros se puede detener. Si cerramos la llave de bendición hacia los demás, también se va a cerrar la llave hacia nosotros. Por último, ¿de qué manera te propones ser de bendición a los demás en esta semana? En lo que resta de este mes. ¿Qué tú puedes hacer? ¿A quiénes tú puedes ser de bendición? Dándole palabras de ánimo, dedicándote a escuchar a alguien, orando por otras vidas, sirviendo de alguna manera. Y principalmente compartiendo el amor de Dios, compartiendo tu testimonio, compartiendo la palabra de Dios, el evangelio, y ayudándoles a crecer. Tú eres una persona bendecida. Dios te ha bendecido. Dios te ha perdonado. Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti. Ahora Dios nos llama a ser de bendición a otros. Él está contigo. No tengas temor. Él te acompañará. Él te va a guiar. Y Él te va a usar para su gloria y para su honra.